el bautizo de Eli el IBET se ha convertido en un evento del que se habla mucho, y el obispo de Liverpool le dijo a express.co.uk que la reina se regocijará y esperará que la ceremonia se lleve a cabo. Lilibet Diana e la hija de 5 meses del príncipe Harry y Meghan Markle y se especula que ha rodeado su bautizo desde su nacimiento en junio. En los últimos meses han surgido dudas sobre si sucederá en los el Reino Unido o incluso en absoluto. Algunos informes sugieren que el duque y la duquesa de Sussex están interesados en que Lilibet sea bautizado en el Reino Unido, pero la pandemia de coronavirus ha dificultado los viajes internacionales. Pero el Reino Unido ahora se está abriendo a los viajes al extranjero, seguido de cerca por el resto del mundo. El hermano de Lilibet, Archie, nació en mayo de 2019 y fue bautizado en Windsor Chapel solo 2 meses después. En una ceremonia íntima, el arzobispo de Canterbury bautizó al joven real frente a un pequeño grupo de amigos y familiar. Siguió una larga lista de miembros de la familia real que han sido bautizados, con Paul Bayes, el obispo de Liverpool, señalando que la firma siempre ha sido un ejemplo en lo que respecta a la ceremonia. Los bautizos tienen un elemento adicional de importancia dada la posición de la reina como jefa de la Iglesia de Inglaterra. Debido a esto, el obispo Bayes dijo a express.co.uk que, a pesar de la incertidumbre, la reina estaría regocijarada y esperando que se bautizara a Lilibet. Cuando se le preguntó si creía que sería importante que el monarca estuviera presente durante el bautizo de Lilibet, dijo, para mí, como cristiano, lo principal es el acto del bautizo en sí. Si las cosas van mal en un parto y parece que el bebé no va a vivir tanto tiempo, el capellán del hospital vendría, solo a pedido, y bautizaría al bebé antes de que fallezca. En ese caso, por supuesto, no espera que venga la familia, hágalo lo más rápido que pueda, creo que esto subraya lo principal de esto. Habiendo dicho eso, siempre es maravilloso tener una fiesta y, si eso es posible, estoy seguro de que será encantador. Pero con muchas familias, incluida la familia real, ampliamente diseminadas por todo el país y el mundo, a veces no es posible. Estoy seguro de que donde quiera que Lilibet sea bautizada como la reina y todos los miembros de la familia se regocijarán y esperarán esa bendición. Si bien una persona puede ser bautizada a cualquier edad, la ceremonia solo puede realizarse una vez. Una práctica cristiana, el obispo Bayes explicó que los padres a menudo quieren que sus hijos son bautizados, ya que actúa como un buen comienzo en la vida al ser bendecidos por Dios. En el lado cristiano, un bautizo es una bienvenida a la familia de Dios. El obispo Bayes dijo, le da la oportunidad a las familias de sentir que están pidiendo la protección y bendición de Dios para sus hijos.
Il da la oportunidad a la iglesia de decir que creemos que Dios ama a todos y que Dios viene a nuestro encuentro incluso antes de que tengamos la edad suficiente para darnos cuenta de lo que está pasando. Entre los miembros de la familia real, los bautizos han sido un asunto muy público. A lo largo de los años, se ha acostumbrado a ver fotografías de la firma reuniéndose para la ceremonia. Desde 1841, el bautismo de la princesa Victoria, la hija de la reina Victoria, los bebés reales han usado el mismo vestido de bautizo real diseñado por Janet Sutherland, o al menos una réplica del mismo. En 2004, la reina lo encargó a Angela Kelly, su modista, que creará una copia exacta del atuendo original. Luego, James, Viscount Severn, lo hizo en su bautizo en 2008. El vestido o su réplica ha sido usado por 62 bebés reales, incluida la reina Isabel II, según Royal Collection Trust. Meghan y Harry rompieron con la tradición del bautizo de Archie, la ceremonia que se lleva a cabo en un entorno privado y muy unido.